A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras y señores, de nuevo con ustedes, 18 de noviembre y ahora sí que ha llegado noviembre, vaya fin de semana de frío. Menos mal que nuestros deportistas no se han quedado congelados, porque si bien es cierto que los resultados no han sido, como siempre, tan buenos como desearíamos, no es menos cierto que ha habido alguno digno de mérito, algún resultado digno de mención que repasaremos en la noche de hoy. Muchos resultados y protagonistas. Comenzamos. Bien, pues como comentábamos a mediodía en las noticias, hoy vamos a hablar de nuevo con protagonistas, personas que están inmersas en esta temporada en nuestro Abarán, en el equipo de Primera Autonómica. Tenemos esta noche en nuestros estudios a dos jugadores, a los que saludamos, Pablo y David. Buenas noches. Buenas noches. Y a mi izquierda, un nombre también habitual ya en estos micrófonos, José Antonio Montiel. Buenas noches. Hola, buenas noches. Miembro del cuerpo técnico. Bueno, sin duda, lo que más llama la atención hoy es ese resultado que se conseguía en la tarde de ayer en el Artés Carrasco, ese Lorca Deportiva 1, nuestro Abarán 1, en un partido que nos estuvo pendiente a los que no estuvimos allí a través del Twitter, que es lo que está de moda, sobre todo después de que el equipo se adelantara en el marcador. José, tú que eres el más veterano de estas lides, el empate, que en principio es un resultado bueno, finalmente ha dejado un regustillo amargo. El empate para ellos fue un contento. Acabaron contentos por el empate, pero para nosotros fue un jarro de agua fría cuando nos empataron en el minuto 88. La verdad es que según podíamos leer precisamente a través de Twitter, incluso la cadena COPE en Lorca, Deportes COPE, hablaba de un Abarán muy bien situado en el terreno de juego y que incluso con el 0-1 en la segunda parte pudo resolver el partido. Pues sí, la verdad que estuvimos muy bien plantados en el terreno de juego. Las líneas de defensa y centrocampo estuvieron muy juntas, lo que a ellos le fue más difícil hacer su fútbol, y fue uno de los mejores partidos que hemos hecho en la temporada. Quizá cuando el equipo juega sin demasiada responsabilidad está demostrando dar un mejor nivel. Y uno de los problemas que está teniendo el equipo este año es la falta de acierto de cara al gol. Y ayer Pablo, que normalmente en su trayectoria en los equipos de base siempre ha sido un goleador, pues lograba marcar ese tanto que daba ventaja a la Abarán en el marcador y que finalmente valía para empatar. Bueno, supongo que romper una mala racha siempre es positivo, ¿no? Siempre alegra. Pues sí, alegra bastante cuando después de no sé cuántos partidos llevamos, no había metido ningún gol, y ayer meter en el campo del Artés Carrasco me alegró mucho. La verdad es que en 9 partidos marcar 11 goles, poco bagaje, si tenemos en cuenta sobre todo que el equipo sí ha tenido oportunidades. Si podríamos llevar más goles que ninguno de la categoría, la verdad es que no estamos teniendo suerte de cara al gol. Ya cuando llegue la suerte, no hay quien pueda con nosotros. David, ¿cómo viste el partido tú desde fuera, en este caso, desde el banquillo? Yo vi que merecimos ganar. La verdad es que se hablaba mucho del Lorca. El Lorca está claro que es posiblemente el equipo más veterano de la categoría, posiblemente el equipo con mayor presupuesto, pero luego hay que demostrarlo en el terreno de juego. Le damos vueltas en todo el terreno de juego. Teníamos ocasiones, ellos no las tenían, sabíamos a lo que jugábamos y ellos defendían nada más. No sabían hacer otra cosa. Los dos últimos desplazamientos que habéis tenido ha sido frente a los dos equipos que están en lo más alto de la tabla clasificatoria, ayer Lorca y el anterior en Sangonera. Yo pude ver aquel partido, el resultado de 2-0 no fue justo para nada, ya lo comentamos aquí. A veces hay un cierto respeto cuando se juega ante los equipos de arriba, pero yo creo sinceramente que por vuestro estilo de juego y cuando jugáis en campo amplio, os desenvolvéis mejor. Hombre, cuando te enfrentas contra un equipo superior siempre vas con más ganas y no vas tan confiado que cuando juegas contra equipos inferiores, pero sí, siempre vamos con ganas a jugar los partidos
y la verdad que contra Sangonera nos merecimos empatar aunque sea, pero no tuvimos suerte. José, la verdad es que yo creo que queda bastante claro que a este equipo le va eso, campos como las colonias, como el caso de las colonias, o como el caso del Artés Carrasco ayer, no entrar en una caja de cerillas, como ya el famoso partido de churra de la primera jornada. Yo creo que sí, yo creo que a nosotros nos van los campos grandes. Nuestro campo es un campo grande, es de césped natural, y cuando jugamos en un campo parecido al nuestro, pues la verdad es que el rendimiento es mayor. Ayer, Se encuentran más cómodos los jugadores y bueno, y yo creo que sí. por contarnos un poco cómo fue el partido, vamos a recordar quiénes fueron los protagonistas, cuál fue la alineación de nuestro Boná. Pues sí, fue portero David, en la izquierda jugó Iván Rubio, en la derecha, de la derecha jugó Juan, centrales Pepe Gamarra y Chuste. Centro del campo Chipi Dani, y por la derecha jugó Pedro y por la izquierda Pablo. Y media punta jugó Morra y en punta Nico. La verdad es que tampoco había muchas opciones porque el equipo estaba de nuevo en cuadro. Parece que, según comentábamos ayer tarde viendo el partido de juveniles, finalmente esta semana se van a diligenciar las 2 fichas de los 2 jugadores que están entrenando con vosotros, tanto Duso como Puerta, y la verdad es que las lesiones, las sanciones... no sé qué pasa, ¿no? Pero el año pasado fue parecido a este, que empezamos con muchas bajas y este año igual. Las lesiones, las sanciones, nunca conseguimos repetir un 11 parecido a la anterior, pero es que no sé qué pasa. No hay forma de conseguir que la plantilla esté toda a 100%. Yo comentaba hace unas semanas que este año me parecía, yo creo que los números así lo reflejan, que el equipo estaba viendo menos tarjetas que el año pasado, pero ayer de nuevo una expulsión y bueno, otra baja de nuevo para el domingo que viene. Pero fue una expulsión que no merecía que lo expulsara. El árbitro ayer, eso fue un fracaso. Los dos, en la línea de la banda derecha y el árbitro estaban los dos más cagados que yo que sí. Había mucho público, por cierto, en la grada. Pues no sé, unas 250, 300 personas, la verdad que no había mucho público. Pero metían presión. Parece que había ahí unos chicos que con el bombo, con el altavoz, parecían que eran más, pero no había mucho. Y quizá hablamos de la expulsión de Pepe Gamarra, a veces realiza jugadas que no son idóneas, pero otras veces también, quizá por su corpulencia, quizá también porque los árbitros le conocen, suele pagar un poco la patente, ¿no? Pues Pepe es que, yo qué sé, está abonado a eso. Y yo qué sé, a veces es mala suerte porque muchas de las tarjetas que le enseñan no son correctas, pero bueno, él debe de aprender. Él debe de aprender que cuando lleva una amarilla lo que tiene que hacer es más o menos esconderse y huir de la quema. Bueno, hablábamos del 11 titular, los cambios, no había muchos, ¿no? Pero los cambios, bueno, pues fue Ballester por Pedro. Y así se incorporó Ballester de lateral derecho y Pedro subió de interior. Roberto por Morra, ocupando el sitio natural suyo de media punta, y Darío por Nico. Sí, prácticamente jugador por jugador, sí, no había ningún cambio. No había mucho. Y el partido en sí, insisto en ello, prácticamente mediada la primera parte llegaba el gol. Pablo, haznos de cronista, ¿cómo fue la jugada del gol? Pues Pepe Gamarra sacó una falta, yo me desmarqué y los dos centrales se chocaron entre ellos y yo pues la pillé y le metí, yo se tiré de fuera y le metí un gol de caña al portero, yo sí. Pero hay que intentarlo más, ¿no? Hombre, hay que intentarlo más. También fallé una, bueno, me la paró el portero antes de meter el gol, pero bueno, ya intentaré meter las ocasiones que tengo. Y después del 0-1, insisto en que los propios medios de Lorca hablaban de que en la segunda parte, cuando el Lorca se volcó en busca del empate, pudieron llegar al menos un segundo gol que hubiera dado la tranquilidad de ganar el partido. Sí, luego hubo una jugada, bueno, lo que es verdad que cuando el Lorca se fue al ataque, también el árbitro nos perjudicó mucho porque nos pitaba faltas y faltas que no eran y faltas. De hecho, una de las faltas la falta previa al gol, todo el mundo vio que no era falta. Lo que pasa es que, bueno, pitó la falta. Quizá y la veteranía del Lorca también se deja notar, ¿no? Jugar en casa, el árbitro es muy joven
y bueno, y cayó y pitó la falta. Estamos hablando de muchos jugadores en el equipo lorquino que han jugado incluso en segunda división B y al menos en tercera, pues el propio Rafa Soriano, que fue quien marcó el gol, Heredia, jugador desde dentro del campo que ha jugado tanto en La Hoya, en tercera, como creo que también en el Pulpileño, etcétera, etcétera. En fin, ellos llevan una serie de jugadores y creo que Robles no jugó, que de los más veteranos de la categoría. Así es. En fin. Pero bueno, fue eso. Y luego con el 1-1, Pablo tuvo una ocasión que sacó el defensa. Bajo los palos. Que pudo ser el 1-2. Y también Nicolás pues hizo una jugada extraordinaria, se fue hasta la banda, pero entendió de que había que pegar la puerta, el portero estaba en el primer palo y se la paró. Había una segunda opción, que era que había jugadores al segundo palo, y o sea, él ha puesto atrás y bueno, y a lo mejor la cosa hubiera cambiado. O sea que pudimos puntuar, o sea, pudimos ya los 3 puntos, ¿no? Que hubiera acercado un poco más arriba. Este año, si vemos la tabla clasificatoria, nuestro Balán ahora mismo es 9º, con 14 puntos. Se ha separado un poco de los equipos de arriba, pero quedan todavía 3/4 partes de la competición. El equipo ha jugado prácticamente ante todos los equipos que están arriba. Lo que hay que aprovechar ahora son los partidos que se van a jugar ante los, en teoría, equipos más flojos, que el año pasado no fue la situación, porque no tenemos muy buenos recuerdos de los partidos frente a los colistas. ¿Cómo hay que afrontar eso este año? Hombre, este año estamos sacando puntos contra los equipos que están arriba, y ahora que nos tocan enfrentarnos contra los equipos más flojicos, según la teoría, como dices tú. Pero habrá que mantener la concentración. Hombre, hay que jugar como si jugáramos contra los equipos de arriba, hay que sacar los 3 puntos siempre. Y a ver si ascendemos este año, que hagamos equipo para ello, y a ver si tenemos suerte. Punto final. La competición, José, está claro, tú lo conoces de sobra de la pasada temporada. Yo creo que en ese aspecto ha cambiado muy poco en cuanto a igualdad. Ayer vemos de nuevo resultados que demuestran que cualquiera, si exceptuamos el Santiago de la Ribera que se ha descolgado, cualquier otro equipo, el Moratalla está siendo tremendamente irregular, pero sobre todo un equipo que en su casa puede complicarle a cualquiera, como hizo con el Lorca la semana pasada. El Churra, que en aquel primer partido parecía que iba a ser un equipo que poco iba a puntuar en su casa y poco más, está en mitad de la tabla. Yo en cambio el Mazarrón pensaba que iba a dar más de sí y está dando muchas dudas. ¿Qué os parece de dentro al cuerpo técnico? ¿Qué os está pareciendo la competición? ¿O qué equipos os parecen que son los rivales más sólidos para luchar hasta el final? Yo creo, Andrés, de que la igualdad es muy parecida en todo el equipo, exceptuando a lo mejor el Lorca, la Hoya, el Sangonera y algunos más que hay por ahí, pero quería decir que la mayoría de equipos son todos muy parecidos. Y entonces lo que hay que ir partido a partido. Partido a partido, porque cualquiera te puede liar. Eso también puede depender mucho de que haya, en esos equipos que tú has nombrado, que hay jugadores que posiblemente todavía están buscando vivir del fútbol y que en cualquier momento puedan dar el salto. Creo que sí. O sea que esto, estamos todavía en noviembre y queda mucho, ¿no? Al menos hasta que llegue el 31 de enero. Es muy largo. Entonces hay que pensar en eso, ir partido a partido y sacar nuestros puntos y esperar a que los otros equipos, bueno, que los que están arriba, que vayan pinchando. En cuanto a la temporada en sí, a los dos futbolistas del equipo, ¿qué os está pareciendo desde dentro como funcionamiento del club, a nivel de entrenamiento, de relación con los técnicos? ¿Cómo valoraríais la temporada? Pues la relación con el técnico, con el cuerpo técnico, pues va bien, pero estamos a gustísimo con ellos y con el equipo, además todos nos llevamos muy bien, pero bueno, a la hora de entrenar en tierra, luego eso perjudica cuando subimos a las colonias a jugar o a cualquier equipo de fuera, que no nos adaptamos, pero bueno, si nos tenemos que adaptar a esto, pues lo intentaremos. David, para un portero es más difícil de entrenar en tierra, ¿no? Sí, porque es que lo son las instalaciones que tenemos, porque nos meten en tierra y la tierra, el balón, ahí no se puede controlar, no es lo mismo que césped, y nos meten en césped artificial y ahí tampoco se puede entrenar, porque un césped tan pequeño para jugadores que, y encima nosotros que jugamos en campo amplio, sí, y jugamos bien en campo amplio, nos meten ahí, entonces nosotros no podemos... Sí, ese campo para hacer un vóley o algo de eso, ¿no? Sí, para cualquier tipo de ejercicio, sí, pero para un partido es complicado. Pero claro, hay que intentar preservar el césped de las colonias, que, bueno, llega el invierno y suele ser muy largo, ¿no?
Si es por eso, pues sí. Si tenemos que sacrificarnos 2 o 3 meses para que el césped de Colonia esté bien y podemos jugar en la segunda vuelta, pues ahí bien, pues sí, merece la pena. Bueno, los próximos partidos. En los últimos encuentros habéis jugado la última jornada, creo que ha sido recordar contra el Juvenia, desde que se jugó aquí contra el Juvenia, se ha jugado contra el Sangonera, se ha jugado frente a la Alquería y ahora frente al Lorca Deportiva. Y viene la olla. ¿Qué se puede esperar de ese partido? Pues yo supongo que será un partido bueno, igual que contra el Lorca, igual que contra el Sangonera, contra Benaján y todos esos equipos, y esperamos ganar. Ya en casa tenemos que sacar los 3 puntos. José, hace tiempo que no se gana en casa y la olla, me comentaba hoy también Nico, que es un equipo que puede variar dependiendo de que quizá nuestro paisano José Miguel Campos tuviera que echar mano de alguno de los jugadores del equipo filial, pero un equipo que está sorprendiendo, ¿no? Bueno, viene de ganar 5-0 al Moratalla. Y entonces, bueno, yo creo que será un buen equipo. Cuando vas del cero y llevas 19 puntos, yo creo que tiene que ser un buen equipo a la fuerza. Y bueno, yo creo que este equipo nuestro, creo que se crece con el equipo de arriba. Entonces creo que vamos a hacer buen partido el domingo. Para terminar, al menos por mi parte, este año yo personalmente estoy notando un poco de frialdad en cuanto a número de aficionados. Es cierto que hace el último domingo en casa, no el anterior, hubo un buen ambiente, pero ¿qué diríais vosotros de aquí a ese posible espectador, a ese posible aficionado que este año y ahora que viene el invierno se haya dejado un poquito de lado del fútbol? ¿Cómo habría que convencerle? Hombre, pues yo le diría que si hubiera animar, que por 2 horas que estén ahí viéndonos jugar, que además que nos dejamos los huevos en el campo, que por lo menos se van a entretener viéndonos y que anime. Que a todos los campos en los que vamos siempre hay gente animando a su equipo. Y esperamos que vayan ellos también a animarnos. David, Se podría decir que la imagen que dimos el partido pasado, que solo en el partido pasado en casa, que había un grupo de ultras, se podría decir, de la Alquería, y en nuestro campo no había nada. Había nada más que personas, pero ellos animaban a Alquería y eran 5 o 6 personas y se oía más que el resto de aficionados. Bueno, podríamos decir como anécdota que incluso ayer en el partido de juveniles, y eso que el Molina era el colista, también se oía más a los familiares de los chavales de Molina, y eso que perdieron 5-1. Iban perdiendo 3-4-0 y seguían animando a su equipo. Quizá en eso la afición de Abarán, y me pongo el primero, somos un poquito cómodos. La afición de Abarán es una buena afición. Responde pues cuando el equipo está arriba, cuando el equipo hace buen juego, cuando se bajan, cuando después de un partido se van contentos yo pienso que es una buena afición. No pienso que tampoco sea tan fría y bueno, y también se compromete cuando ve al equipo en posiciones sobre todo arriba. Entonces hay que apretar en lo que queda de primera vuelta e intentar llegar a Navidad, al menos en ese grupo de los 5 o 6 primeros equipos que tengan todas las opciones de cara a la segunda vuelta, porque queda mucha liga por delante. Hombre, nosotros vamos a intentar estar ahí arriba, que ponérselo fácil a los demás no se lo vamos a poner. David, aunque sea desde fuera, también hay yo creo que los partidos, a la hora de enfrentarse a un equipo, no hay que mirar el nombre, hay que dar el 100% y partido a partido y dejarnos la piel en el terreno de juego. Solo hay que hacer eso, no hay que mirar ni nombre ni nada, porque el Alquería hace una semana vino a Barán y iba por encima nuestro y nosotros lo queríamos algo y el Alquería no era nada. Tiró una vez a puerta, que fue un poco pava y marcó un gol, pero no hizo nada en todo el partido, nosotros no lo comimos y fue mala suerte lo que tuvimos nosotros. José, con el ímpetu de esta gente joven a la que tú conoces de sobra, también supongo que anima un poquito más a los componentes del cuerpo técnico. Sí, creo que sí. Y digamos que la espada en todo lo alto y todas las acciones intactas, ¿no? Pues este equipo es un equipo joven y bueno, tanto Ico como Spin, como yo, estamos muy ilusionados en este equipo, porque es un grupo muy bueno, es joven, donde puede dar mucho más de sí y estamos con ellos. Pues señores, por mi parte nada más, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, mucha suerte, a seguir marcando muchos goles y a seguir no encajando goles, que al fin y al cabo las dos partes condicionan el final de los partidos, ¿no? Nos falta dos. Falta dos, ya poco a poco. Pues muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. De nada. De nada. Venga, gracias.
Bien, pues después de estas reflexiones que nos han dejado los componentes de nuestro Abarán, estos dos jugadores y el miembro del cuerpo técnico, vamos a seguir repasando lo que fue precisamente esa 9ª jornada en Primera Autonómica, que nos deparó los siguientes marcadores: Lumbreras 1, Esparragal 1, Alberca 2, Mazarrón 1, Molina 3, Santiago de la Ribera 0, La Hoya Lorca 5, Moratalla 0, Alquerías 1, Beniaján 1, Sangonera La Verde 3, Sojo 1, Fuente Álamo 0, Juvenia 1 y Churra 3, Atlético Cabezo de Torres 2, además de ese ya consabido, Lorca Deportiva 1, Nuestro Abarán 1. En la tabla clasificatoria, líder es el Sangonera La Verde con 22 puntos, seguido del Lorca Deportiva con 20, tercero La Hoya, el próximo rival del Abarán en las Colonias, con 19, 18 tiene el Sojo, quinta plaza para Beniaján con 16, 15 para el Juvenia, Alquerías, Alberca y Nuestro Abarán tienen 14 puntos, como ven, una gran igualdad en esa zona de aspirantes a meterse entre los primeros. Décimo es el Churra con 13, undécimo Mazarrón con 12, 9 puntos tienen Cabezo de Torres y Molina. Fuente Álamo, Lumbreras, Moratalla y Esparragal tienen 8 y totalmente descolgado Farolillo Rojo, Santiago de la Ribera con un solo punto en su casillero. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, y seguimos con más resultados, con el resto de la jornada futbolística que nos deparó estos marcadores. En categoría juvenil, en el encuentro que se disputaba en la tarde de ayer en el Municipal de Las Colonias, gran victoria del equipo abaranero, Nuestro Abarán 5, Escuela de Fútbol de Molina 1, un partido en el que lo menor fue la diferencia en el marcador, porque en el terreno de juego fue muy superior el equipo que dirigen Javi Hielo y Jonathan Bastida, con la ayuda inestimable de Chapi, que, un equipo que sigue invicto, que logró esos 5 goles, que pudo haber marcado al menos otros 4 o 5 goles más sin que nadie de los asistentes se hubieran extrañado, y que deparan una segunda posición para el equipo abaranero en una clasificación que encabeza Archena, que por cierto, desconocemos el resultado de su partido de ayer frente al Fútbol Base Yecla. Ayer tarde, en el mismo campo de fútbol, intentábamos conocer el resultado ante la petición de algunos padres que estaban interesados por saber cómo iba el líder, lógicamente porque es el único equipo que va por delante de Nuestro Abarán en la tabla clasificatoria, pero incluso en la tarde de hoy, en la página web de la Federación Murciana, no está colgado ese resultado. No sabemos si habría algún problema en el choque o será simplemente problemas en la recepción de las actas. Lo cierto es que el Archena es otro equipo invicto. También invicto está el Bosco de Cieza, pero al que han castigado mucho los empates, hasta 4. 3 tiene Nuestro Abarán por 4 victorias, 17 goles marcados, 9 encajados, y ya digo, una segunda plaza que hace mantener vivas todas las esperanzas de que este año este equipo jovencísimo, en el que ayer un 70% al menos de los integrantes del 11 titular, incluso de los jugadores que saltaron al terreno de juego a lo largo del encuentro, eran juveniles de primer año, lo que indica que es un equipo de presente y también de futuro, quizá lo más importante. En primera categoría cadete, un partido con muchos goles del que el equipo abaranero volvió de vacío, desgraciadamente. En Los Pinos, Alquerías 6, Nuestro Abarán 5, un resultado que más se aproxima a un partido de fútbol sala que a lo habitual en un partido de fútbol 11. En fin, mala suerte marcar 5 goles a domicilio y no traerse al menos un empate que hubiera elevado un poquito la moral de los chavales en esta difícil trayectoria en primera en categoría cadete. En infantiles también derrota para los nuestros, una derrota quizá demasiado abultada. Nuestro Abarán 0, Escuela de Fútbol de Jumilla 3, un partido que estuvo muy igualado. La verdad es que con dos equipos que demostraron falta de pegada en ataque durante casi los 80 minutos del encuentro, o los 70, pero mediada la segunda mitad, el cuadro que dirige el jumillano Aquilino Lencina, inquilino del banquillo jumillano, lograba anotar un gol en una jugada un tanto extraña en la que acompañó la suerte al atacante del equipo de la Ciudad del Vino, que por cierto se lesionó en la muñeca. Confiemos en que no fuera nada grave y tras las exploraciones a que se sometió en el hospital de Cieza no tuviera ningún problema óseo.
Y a partir de ahí, pues los desaciertos cundieron en el equipo abaranero en la zona de retaguardia, y lo cierto es que un partido que parecía iba destinado al empate a 0 final, o que quien marcara un gol se iba a imponer, pues finalmente acabó con ese resultado, insisto, demasiado abultado para lo que hicieron unos y otros sobre el terreno de juego. Y por último, en categoría Alevín, las mejores noticias para los nuestros, porque en ambos casos se consiguió la victoria. En la Caberina, Calasparra 1, nuestro Abarán A 9, victoria contundente de un equipo que ya partía como favorito cuando se enfrentaba al colista, un equipo que no ha puntuado. Y en Las Colonias, en un partido que estuvo bastante igualado y en el que pudo haber más goles, pero tampoco hubo demasiado acierto por parte de los atacantes o buenas intervenciones por parte de los porteros, sobre todo del visitante, victoria mínima para el equipo local, nuestro Abarán B 1, Muleño B 0. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En balonmano tenemos cal y arena, sombras y luces. Las sombras en este caso para el balonmano masculino. En un complicado partido con un principio bastante falto de intensidad por parte de los nuestros, valga la redundancia, Cartagena 30, Asociación Abaranera 21, una ventaja que se cimentó en el primer tiempo para el equipo de la ciudad portuaria, un equipo que es claro favorito a ser el campeón de la liga regular al menos, y por qué no, incluso a ser el campeón del definitivo, aunque queda mucha liga por delante, estamos todavía en la primera vuelta, pero un equipo que cuenta hoy por hoy con la plantilla más compacta, con la plantilla más completa y sobre todo con una primera línea más demoledora. A eso hay que unir que la Asociación Abaranera llegó a Cartagena con muchas bajas, con hombres de mucha importancia en el esquema del equipo, entre ellos Allen no estaba en la portería, no estaba Joaquín Trabuquillo, no estaba Pepe Carayol, faltaba algún jugador más. De hecho, de los veteranos de la columna vertebral del equipo, solo Miguel y Juanfran estuvieron a disposición del entrenador Antonio García, lo que propició que, ya digo, después de un mal principio, Cartagena se adelantara en el marcador, y aunque posteriormente el equipo corrigió errores y se metió de lleno en el partido, era verdaderamente complicado poder dar la vuelta al mismo. Una nueva derrota para los nuestros, que no es demasiado grave si tenemos en cuenta la igualdad que hay este año, pero que indica que hay que luchar partido a partido y casi minuto a minuto, porque el estar entre los 4 primeros va a costar muchos sudores en esta temporada 2013-2014. En cuanto a novedades en el equipo, hay que decir que aparte de que se puedan incorporar algunos jugadores tocados, de cara al partido de la próxima semana puede haber una nueva incorporación, un nuevo fichaje. Se trata de Ginés, un lateral izquierdo procedente de Roldán, del desaparecido Roldán, un jugador que puede venir a paliar precisamente esa carencia que tiene el equipo de hombres de peso, de hombres con lanzamiento exterior, que puedan cambiar mucho tanto los esquemas en defensa como en ataque. Esperemos acontecimientos y simplemente dejemos que esa derrota nos enseñe de cara a lo que queda de competición. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto al resto de esta quinta jornada dentro de la segunda división, los resultados fueron los siguientes. Montesinos Jumilla 36, Balonmano Murcia 22. Sorprendente la derrota del equipo murciano, que aparecía como líder, o al menos sorprendente lo abultada de la misma ante un Jumilla que se jugaba muchísimo en el envite. Ademur 27, Heliocroca 18, resultado que entra dentro de los parámetros de la normalidad. Y otra sorpresa, Maristas Cartagena 28, Balonmano Águilas 30, victoria importantísima del conjunto aguileño en la cancha de un Maristas al que parece que su derrota en Abarán de hace una semana le ha pasado factura. En el encuentro de colistas, Alguazas 28, Bullense 28, ambos olvidan ya el 0 en su casillero y el ya comentado 30-21 con que se imponía el nuevo líder a la Asociación Abaranera. En la clasificación, CB Cartagena es líder con 10 puntos, segundo Balonmano Murcia con 8, la tercera, cuarta y quinta hasta la sexta plaza hay un cuádruple empate a 6 puntos para Jumilla, Maristas Cartagena, Águilas y Asociación Abaranera. Séptimo es Ademur con 4 puntos. Octavo, Heliocroca con 2 y siguen cerrando la tabla clasificatoria Bullense y Alguazas, ambos con 1 punto. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán.
En cuanto a las novedades dentro de la estructura de la Asociación Abaranera, hay que hacer indicación también de que va a haber un campeonato alevín en la región de Murcia y en él va a estar inscrito, está de hecho inscrito ya el equipo de la Asociación Abaranera, que además va a haber una liga intercolegios municipal para fomentar el balonmano en esa corta edad, pero de ello hablaremos largo y tendido en un próximo programa, sobre todo cuando dispongamos ya de los calendarios y de las bases de esa competición. En cuanto a las féminas, en cuanto al balonmano masculino, todavía nos quedaba un resultado. En categoría juvenil, Cartagena 27, Asociación Abaranera 24, una derrota que duele bastante, sobre todo porque el equipo de Abarán, el equipo que dirige el propio Pepe Carayol, estuvo durante muchos minutos incluso por delante en el marcador, pero un partido que abre la puerta a la esperanza de ver cómo este equipo sigue trabajando y sigue progresando a pesar de que cuenta con una gran cantidad de jugadores de primer año. En féminas sí que rondaron bien las cosas, con una triple victoria y además importante. En primera división, Cartagena 18, Unión Deportiva Abarán 23, segunda victoria en la segunda jornada, probablemente ante el máximo rival de la categoría y a domicilio, lo que indica que este año el claro favorito para apuntarse el triunfo final es el equipo de la Unión Deportiva Abarán. Y si esta victoria fue importante, fíjense simplemente en el resultado del partido de cadetes. Unión Deportiva Abarán 50, Heliocroca de Lorca 3. 53, una goleada de auténtico escándalo de las que hace tiempo que no veíamos en el pabellón municipal, y es que la diferencia entre uno y otro equipo era auténticamente abismal, con un equipo abaranero con una primera línea totalmente demoledora. Y por último, en categoría infantil, también primera victoria para las nuestras en el primer partido de la mañana, Unión Deportiva Abarán 19, Maristas Cartagena 9. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y gran jornada también en lo que a fútbol sala se refiere, con 2 victorias y una derrota, pero insisto que gran jornada, porque en juveniles el resultado en un partido muy apretado y bastante duro, la Algaida 2, Deportivo Abarán 3, un partido en el que el equipo de la Algaida vio hasta 4 o 5 tarjetas amarillas, un equipo que no quería perder, pero que se vio superado por un Deportivo Abarán que consigue sumarse al carro de los equipos que lideran la clasificación, y es que raro es ver una clasificación como la actual en este grupo segundo de primera juvenil. Y es que son 10 los equipos componentes de la tabla clasificatoria, 10 los componentes de la competición, y hasta 6 están con los mismos números, 4 victorias y 2 derrotas, es decir, 12 puntos en su casillero. Yecla, Bullas, Calais, Murcia B, Abanilla y Deportivo Abarán, todos tienen 12 puntos, 7 para Ceutí, 6 la Algaida, 3 para la Alberca B y 1 para los Garres. Y si sirve como nota de la igualdad existente en esta categoría, pues en esta jornada la Alberca B, que hemos dicho es noveno, penúltimo, que estaba con 0 puntos en su casillero, fue capaz de ganar a uno de los grandes favoritos, o quizá el gran favorito antes de comenzar la competición, al Club Deportivo Calais, por un rotundo 5-2. Así que no se descuide nadie, que en esta categoría cualquiera puede hacerle un descosido. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto a la categoría cadete, el único partido que se jugaba en casa acabó también con clara victoria de un equipo que, insistimos, tiene que ir a más. Deportivo Abarán 7, Mazarrón 3, le supera en la tabla clasificatoria, en mitad de la tabla mirando hacia arriba, y confiemos en que siga en la racha positiva. Y por último, en categoría infantil se produjo la única derrota en un partido con muchos goles, Caravaca 6, Deportivo Abarán 4, pero a pesar de ello hay que recordar que el Deportivo Abarán es séptimo con 9 puntos y que queda una sola jornada para que acaben los grupos clasificatorios. En el momento actual, 3 equipos están ya clasificados en esas 3 primeras plazas, por tanto, estarán en primera división. Cieza Fútbol Sala, que lo ha ganado todo, Aljucer El Pozo y Plástico Romero, que consiguió imponerse a Villanueva asegurando esa tercera posición. Cuarto es precisamente Villanueva, el próximo rival del Deportivo Abarán en la última jornada en el pabellón municipal. Quinto, Club Deportivo Murcia, y sexto, Deportivo Abarán, con esos 9 puntos que comentábamos. El séptimo es Atlético Cieza con 7 puntos, y ya octavo Paulo Roberto, noveno Caravaca y décimo Molina no pueden alcanzar al equipo que dirige Nacho Vargas. La última jornada, Deportivo Abarán Villanueva,
muy difícil para el equipo habanero. Tuvimos ocasión de ver en la jornada inaugural a Villanueva y es un equipo que sorprende por la corpulencia y por la capacidad que tienen de trabajo en la cancha de juego. Pero si este es difícil, mucho más difícil es el del seguidor, el del equipo que persigue al Deportivo Abarán, puesto que se jugará el derbi de la vecina localidad de Cieza. Cieza Fútbol Sala, Atlético Cieza. Y bien es cierto que aunque sean de la misma localidad, que aunque haya jugadores que se conozcan, estamos hablando de chavales en edad infantil que querrán ganar unos y otros, y que la diferencia hoy por hoy es abismal de un conjunto al otro. Tengamos en cuenta que, como hemos dicho antes, Cieza Fútbol Sala lo ha ganado absolutamente todo, y todo lo que no fuera a ganar ese partido ante el equipo rival, pues sería un auténtico sorpresón que daría mucho que pensar. Y hablando de infantiles, pues más vale no pensar siquiera en ello, porque eso sería una auténtica puñalada para el mundo del deporte. En fin, todo eso queda para la próxima jornada, que como siempre lo repasaremos aquí en Polideportivo. Será el próximo viernes, en la siguiente edición. Y esta noche, como siempre, agradecerle que hayan estado con nosotros y esperar que el programa haya sido de su agrado. Ya saben, por nosotros nada más. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias, buenas noches y a taparse.